Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el Padre Rafael Chávez desde la parroquia Reina de Todos los Santos de la ciudad de Concord, California. Estamos empezando todavía la cincuentena pascual. Esta es la segunda semana de Pascua y hoy es día martes, 21 de abril. En esta semana vamos a estar escuchando el Evangelio de Juan, que nos está narrando acerca del misterio del bautismo y los efectos en nuestro espíritu. El día de ayer estábamos escuchando la catequesis, o mejor dicho, esa conversación misteriosa, a solas, escondidas, que tuvo Jesús con Nicodemo, este magistrado judío, y le hablaba acerca de renacer del agua y del espíritu, algo que él no podía entender, siendo un maestro de la ley, alguien experto en las Sagradas Escrituras. Pero entendamos que esto no se trata de ser maestro, esto no se trata de hurgar en las Sagradas Escrituras, porque a veces hay gente que se mete en la Biblia y pretende saberlo todo con el cerebro, con la inteligencia, con la razón. Y cuando se trata de los misterios de Dios, primero hay que creer para luego entender. Esta es la dinámica. Vemos cómo Juan hoy, en el capítulo 3, a partir del versículo 7 hasta el 15, nos sigue hablando de este mismo tema. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo Jesús, hablando con Nicodemo, les está hablando del Espíritu, le habla de la realidad intrínseca del misterio de nacer de nuevo, y de repente salta a relatar cómo él tiene que ser levantado para que una vez allí pueda darle vida eterna al que crea en él. Por lo tanto, este es un misterio que brota de la fe en su pasión, muerte y resurrección. Todo esto está conectado. Pero retrocedamos un poquito cuando Jesús le dice: no te extrañe de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto, porque se trata de un salto en fe. Y obviamente el Espíritu Santo es el protagonista aquí. A través del bautismo, que tiene dos elementos, un elemento visible y otro elemento invisible. El elemento visible es el agua y el elemento invisible es el Espíritu. Veamos cómo el Espíritu Santo va limpiando, cosa que hace también el agua, limpia el alma, la purifica, la vuelve como nueva. Entonces, lo que hace el agua, también el Espíritu Santo lo hace en el alma, la vuelve clara, la limpia, la purifica. Y algo interesante que dice aquí es acerca de que el que vive en el Espíritu vive libre. Como dice acá, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y no es que uno viva en la irracionalidad, sino que el que vive en el Espíritu Santo es una persona totalmente disponible a la obra de Dios. Es una persona totalmente libre, vive en la libertad de los hijos de Dios. El Espíritu Santo va soplando y nos va guiando. Obviamente nuestro director, nuestro guía es el mismo Espíritu Santo. Es Dios quien nos ha hablado a través de su palabra, Jesucristo, que es el Verbo, Dios Padre quien nos protege, quien nos guía, que nos dio los mandamientos de Dios, y que esos mandamientos han quedado grabados en nuestro corazón y que están allí para que los vivamos y los cumplamos. Pero obviamente sin el Espíritu Santo los mandamientos se nos hacen pesados, se nos hacen muchas veces incapaces de ser cumplidos. Por eso mucho cristiano hay
que no puede ni siquiera vivir cumpliendo los mandamientos, que es la base moral de la vida cristiana, cosa que para el que vive en el Espíritu es algo totalmente posible, porque no es la materialidad de la letra, sino precisamente el hacerlo por amor. Es la respuesta de amor al que vive en la libertad de los hijos de amor. El que vive en el Espíritu obviamente no miente. El que vive en el Espíritu honra a su padre y a su madre. El que vive en el Espíritu obviamente vive una vida pura de mente y cuerpo. El que vive en el Espíritu es una persona totalmente disponible para hacer el bien a los demás. El que vive en el Espíritu también se deja manejar por Dios y utiliza todos los dones del Espíritu Santo, que eso es tema de otra meditación más adelante, estando cerca de Pentecostés. Vive los dones del Espíritu Santo para bien de la comunidad. Total que vivir en el Espíritu es una cosa maravillosa que nos permite vivir cristianamente felices. Y es posible vivir así, por supuesto. Todos hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Para los doctores de la ley era muy difícil tratar de entender esto, puesto que lo trataban de entender en la materialidad de la letra y de la ley. Y cuando uno hace eso, es imposible entender lo que el Espíritu Santo hace en el alma de una persona. Ellos tenían que volver a nacer, tenían que disponerse y abrirse totalmente a la novedad del Evangelio y a lo que el Espíritu Santo iba a transformar en sus corazones, los iba a cambiar totalmente, como de hecho sucedió con los apóstoles, que cambiaron totalmente, eran otras personas. Nadie los podía identificar ni siquiera por su manera de hablar, porque antes eran, si se quiere, pues pescadores de torpe hablar y de mente dura, como el Señor se los dijo varias veces. Pero después de que derramó el Señor el Espíritu Santo sobre ellos, eran personas totalmente capacitadas para hablar con una elocuencia asombrosa. Total que el Espíritu Santo hace posible lo que la materialidad de la letra no lo hizo posible antes. Entonces, vivir en el Evangelio, vivir en la novedad del Evangelio, vivir en este tiempo pascual es una disposición a la recepción del Espíritu Santo. Durante toda esta cincuentena pascual que estamos empezando a vivir, abramos el Espíritu a la novedad, hablamos al Espíritu que viene, el Espíritu Santo que se nos va a regalar. Abrámonos a la novedad de Dios. Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros, cosas nuevas, cosas insospechadamente hermosas y bellas. A veces nosotros como cristianos estamos acostumbrados siempre a lo mismo, a la rutina, a lo de siempre, y uno siempre tiene que estar abierto a la novedad. El cristiano no es una persona aburrida, no es una persona taciturna, es una persona que siempre está abierto a lo que ha de venir, una persona que mira hacia adelante, no mira hacia atrás, siempre está abierto a lo que viene, porque Dios siempre puede hacer cosas buenas, nuevas y maravillosas. Por eso, en medio de estas circunstancias cambiantes, desafiantes, en medio de esta pandemia, no miremos para atrás, no miremos solamente la situación de ahora, que qué mal estamos, que estamos aburridos en casa, que qué va a pasar después y hacemos todo un ay. No nos convirtamos en víctimas de un virus maligno, una cosa que no se ve. No nos convirtamos en víctima más psicológica que física de este asunto. Miremos hacia adelante, en la perspectiva del amor y de la novedad de Dios. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Pensemos en eso, en que después de esto pueden venir cosas que uno ni se imagina. Pensemos en positivo, como diría otra gente. No me gusta usar ese término, pero pensemos así, en la novedad de Dios, el que Dios es grande, y el que vive en el Espíritu siempre vive en la esperanza, vive en las cosas buenas, espera lo mejor de su Padre, y nuestro Padre es Dios. Como lo dije ayer, no pretendo agotar el tema porque este tema es muy grande, muy extenso, pero tan solo valga estas palabras para recordarnos que siendo bautizados tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, y el que vive así vive libre para vivir en la libertad de los hijos de Dios, para vivir en la disponibilidad total a lo que Dios quiera de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Ya saben, pórtense bien, quédate en tu casa y aprovecha este tiempo para encontrarte o reencontrarte contigo mismo, con tu familia y con Dios. Chao, chao.